Y todo este revuelo que se ha causado con el tema del, pues el intento de nombramiento del consejero de la Judicatura, el abogado Luis Armando Mendoza Casanova, quien está propuesto para ocupar un puesto de magistrado aquí en el estado de Yucatán, pues ha armado un revuelo por todos los antecedentes que tiene con respecto pues, a sus conductas personales y en algunos casos hasta profesionales, que están encontradas pues con el marco jurídico actual y con la simple decencia en otros casos. Tenemos en la línea a la activista principal defensora del tema de la ley 3 de 3, una feminista defensora de los derechos humanos y activista política, Indira Sandoval, quien ha pues manifestado sus opiniones acerca de esta situación que se está dando aquí en Yucatán. Indira, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Indira. Fíjate que hemos estado siguiendo este tema de lo que está sucediendo aquí en el Congreso de Yucatán. Nos gustaría que nos platicaras qué es lo que está pasando y qué es la situación real que se está dando. Sí, bien. En primer lugar, es importante que la ciudadanía conozca y recuerde que, bueno, desde 2022 Yucatán se convirtió en un referente nuevamente por ser el primer congreso, el primer y único congreso local en un estado en el que se coloca en su constitución que cualquier persona que tenga historial de violencia, antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento y o sentencia, no podría ocupar ningún cargo público. Estos temas, o sea, los deudores de pensión alimenticia, los agresores de cualquier tipo de violencia, los acosadores, etcétera, por eso se llama 3 de 3, por 3 requisitos de elegibilidad, de idoneidad, de probidad, tratan de dignificar la política. Primero, situar eso, porque a lo mejor la ciudadanía no sabe qué es la 3 de 3 contra la violencia y por qué está siendo cuestionado este personaje que aspira a ser magistrado. Yucatán estaría violando la Constitución si pasa por alto los antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento o el historial de violencia, que es lo que destaca o lo que distingue a esta reforma en todo el país, porque Yucatán sí lo tiene. Yucatán fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad, y esta acción de inconstitucionalidad fue ganada vía amicus curiae y vía varios litigios estratégicos del propio Congreso. El Congreso del Estado de Yucatán se defendió de estas acciones de inconstitucionalidad y hoy en día estamos frente a que este Congreso está siendo muy incongruente. Lo mismo que el señor gobernador Mauricio Vila, a quien de manera personal no solamente conocemos y saludamos, sino nos recibió orgulloso de haber sido un gobernador que con el aval de los cabildos de Yucatán y de la unanimidad del Congreso del Estado pudo publicar una reforma que se convirtiera en faro para todo el país y que ahora es reforma constitucional en todo el país, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, aunque no con el tamaño de la reforma que Yucatán la logró. Por eso lo que está sucediendo hoy es un acto de incongruencia, es un acto de violación a la ley, es un acto de violación a la Constitución por parte del gobernador al haber propuesto entre la terna para ocupar estas magistraturas, pues a alguien que no cumple con la 3 de 3 contra la violencia, y el Congreso local al haber votado en comisiones esto y pretender pasarlo al Pleno, pues también estaría violando la Constitución. Y nos parece muy delicado porque quien viole la Constitución, pues está cometiendo en sí mismo delitos. Alguien que promueve, que protege a un agresor, pues también es cómplice de la propia violencia.
Eso es lo que estaríamos entonces, Indira, estaríamos entonces en un caso de esos típicos donde la cuestión documental, donde el papel es una cosa maravillosa y perfecta, pero a la hora de la ejecución es donde se tuerce el asunto, donde ya se le deja de cumplir, se deja de respetar lo que el papel dice. Así es, Santiago, y yo la verdad es que pensaría que con la 3 de 3 contra la violencia, porque del tamaño de la trascendencia que tiene esta reforma, pegarle a la médula de la impunidad donde se cubren unos a otros, es el tamaño de la resistencia que tiene. Es decir, pensaríamos que al decir ningún agresor al poder en el papel, pero no siquiera en cualquier papel, no está en un reglamento, en un estatuto, en un tema endeble, está en la Constitución del país y está en la Constitución de Yucatán, pensaríamos que se acabaron los tiempos donde a aquellos personajes que cometieron delitos, pues se les da fuero para que con el manto del poder sigan perpetrando violencia, pero además con muchísima más ilegalidad, dado que cuando la violencia se ejerce, se ejecuta desde el poder, pues existe una asimetría muy grande. De hecho, la ciudadanía debe saber que los tratados internacionales dicen que cuando la violencia se perpetra por agentes del Estado, esta debe ser considerada tortura, porque se hace con conocimiento, con poder, con una serie de dominación, de control, de muchísimos más esquemas, en este caso es haciendo uso de la propia ley. Existe el pacto patriarcal en Santiago y este se traduce en impunidad. ¿Para quién? En impunidad para todos los delitos que se hayan cometido, en impunidad para estos agresores, pero poco acceso a la justicia para las víctimas. No hay víctimas más importantes que otras. Lo que hay son agresores más poderosos que otros. ¿Y quién los convierte poderosos? El propio fuero, pero también quien se los otorga. Indira, en el caso de que, por ejemplo, este nombramiento, el Congreso de Yucatán es mayoritariamente pues del partido del gobernador, en dado caso de que este nombramiento se logre, se llegue a aprobar, ¿existe alguna instancia, hay algún elemento jurídico donde se pueda combatir o ya queda como letra muerta? Pues sí estaríamos explorando no solamente las vías que ya se han estado generando como los amparos, sino obviamente se estaría impugnando con acciones de inconstitucionalidad, porque sería un acto violatorio a la Constitución, y las figuras a las que haya lugar, además de que no hay que subestimar la propia denuncia social, y mucho menos en una antesala de un proceso electoral un poco delicado. Es decir, que no se nos olvide que la 3 de 3 contra la violencia viene del movimiento feminista, de la ciudadanía, no es una iniciativa que venga de ningún partido, que tomó fuerza porque es una parte de una denuncia social. Con esto quiero decir que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos, pero en las urnas definimos, que somos la mayoría de la población, que somos la mayoría de la lista nominal, que en Yucatán se hicieron foros en cada uno de los municipios y se recogieron firmas de todas las universidades, que llegó al Congreso como una iniciativa popular y ya después fue suscrita por fuerzas políticas. Lo que quiero decir es que yo creo que no se deben equivocar los diputados y las diputadas, porque vamos a pasar lista. Por un lado están las figuras jurídicas a las que haces alusión consultando, pero también está la denuncia social. Y hay a quien le puede más un tuitazo y un periodicazo que una denuncia jurídica, penal, social, jurídica, penal, en el ámbito familiar, civil, o en el que tenga que cabida la denuncia, porque entre ellos se protegen. Pero la denuncia social, las antiboletas, donde vamos a fichar por quién y cada uno no deben votar porque son cómplices de agresores, porque aquí es tan culpable es quien mata a la vaca como quien le agarra la pata. Y la verdad es que para que los agresores lleguen al poder es porque alguien les abrió la puerta o les dio un boleto de entrada. Aquí vamos a pasar lista desde el señor gobernador, a quien yo le hago un llamado a la congruencia, que cumpla la ley, a poder darle sentido a esta reforma que publicó, a que no solo se quede en el papel y a que retire
a este personaje de la terna, como el mismo llamado hay que hacerle al Congreso de que no vote, porque no está obligado el Congreso a votar así como si la terna puede hacer las observaciones necesarias o los repasos necesarios. Entonces, nos parece importante que no subestimemos la fuerza de la ciudadanía. Sí, pues ojalá que esto llegue a buen puerto. Desafortunadamente, muchas de las pues de los votos que se recibiría en dado caso son de mujeres en el Congreso, diputadas, mujeres que pues votarían a favor de esta magistratura en el caso de que se concrete. Pues te agradezco mucho, Indira, de verdad toda tu información, y espero que pues si hay algún avance pues la podamos también compartir con la audiencia de Sol Yucatán Radio. Te agradezco mucho la entrevista. Claro que sí, con mucho gusto, Santiago. Quedamos atentas y también agradecer los micrófonos, y yo cerraría diciéndole a la audiencia que la 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse, y que la defendamos, que no tiene dedicatoria, tiene destinatarios, y son todos los agresores que requerimos que queden fuera del poder. Muy buenos días y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ella es Indira Sandoval, es la principal impulsora de la ley de 3 de 3 contra la violencia, es una feminista activista y que pues en este caso pues ha manifestado toda esta situación que se está dando aquí en Yucatán, donde como escuchamos pues tiene una ley pues una ley revolucionaria, una ley muy adelantada, una ley pues básicamente ejemplo, ella la catalogó como un faro a nivel nacional e internacional inclusive, pero que desafortunadamente, a pesar de que la ley de Yucatán sirvió de guía para el establecimiento de la ley general al respecto en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, a pesar de eso, pues hoy pues simplemente pues no se está cumpliendo, no se está atendiendo. Veremos cómo termina esta situación.